Continuando con el estudio de la citología, pasamos al tema 6 que va a estudiar todo el contenido del citoplasma celular, empezando por la estructura y función del propio citoplasma celular, pasando posteriormente al estudio de todos los orgánulos celulares que nos vamos a encontrar en su interior. Recordamos que este estudio se lo hacemos a la célula eucariota. Recordamos que hemos dicho que las células eucariotas son aquellas que tienen verdadero núcleo, es decir, un núcleo que está separado del citoplasma por la membrana nuclear y que va a contener todo el material genético, todo el ácido desoxirribonucleico unido a las proteínas, unido a la histona, formando la cromatina. Y después el resto del contenido de la célula eucariota es el citoplasma, que tiene una organización compleja en la cual va a existir numerosos orgánulos celulares con funciones muy especializadas y numerosos sistemas de endomembrana que van a permitir que la especialización de cada orgánulo puedan compartimentar la célula y realizar funciones muy distintas de manera simultánea. Vamos a comenzar estudiando lo que es el citoplasma celular, que es la mayor porción de la masa celular, va a depender del tipo de célula, pero nos podemos encontrar en células que hasta el 80% de su volumen va a ser citoplasma. Está situado entre la membrana plasmática ya descrita y la membrana nuclear y es un compuesto, una sustancia que tiene aspecto coloidal viscosa, se define como un gel de polisacáridos hidratados donde se van a incluir todos los orgánulos celulares y que determinados autores al citoplasma propiamente dicho le denominan citosol o hialoplasma. Y en ese citosol o hialoplasma, en ese gel hidrocoloidal viscoso, es donde nos vamos a encontrar inmersos los orgánulos celulares, las organelas celulares. Todas esas organelas celulares sabéis que se pueden separar del citoplasma celular mediante los métodos de fragmentación celular que nosotros ya habíamos estudiado y mediante la ultracentrifugación. Y la composición de este hialoplasma, de este citosol, es similar a las células procariotas. Luego tiene una composición similar. En esta imagen tenemos aquí lo que sería la membrana celular. Tenemos aquí perfectamente diferenciado el núcleo con su nucleolo. Por lo tanto, estas estructuras son las que estudiaremos posteriormente. Y aquí tenemos todo lo que sería el citoplasma, que vamos a empezar por el estudio del citosol o hialoplasma y continuaremos con el estudio de los diferentes orgánulos celulares que tenéis aquí numerados. El centriolo, las mitocondrias, los cloroplastos, las membranas reticulares, el retículo endoplasmático liso y rugoso o el aparato de Golgi. ¿Cuál es la composición del citoplasma? Pues mirar fundamentalmente agua. El 75% de la composición del citoplasma es agua y que, como sabéis y recordáis todo, el agua es el disolvente universal y en ella nos vamos a encontrar disueltos todos los componentes del citoplasma celular. Nos vamos a encontrar disueltos proteínas globulares de características enzimáticas para todas las reacciones que se van a dar, pero también nos vamos a encontrar proteínas fibrilares que constituyan el citoesqueleto celular. Nos vamos a encontrar gotas lipídicas y de glucógeno que van a ser la reserva energética de la propia célula. Nos vamos a encontrar los ácidos nucleicos específicos para la síntesis de proteínas, el mensajero, el transferente y todos los aminoácidos que hagan falta para su síntesis, todos los precursores de las macromoléculas y todos los compuestos del metabolismo intermediario, fundamentalmente de los procesos glucolíticos, como vamos a ver a continuación. Nos vamos a encontrar también sales minerales, iones, el sodio, el cloro, el potasio, todos aquellos iones que dijimos que servían para mantener el potencial de reposo, el potencial de membrana de la célula. Y también nos vamos a encontrar inclusiones insolubles, fundamentalmente de polisacáridos, que os recuerdo que eran marcadamente insolubles, de terpeno o de grasas que tienen función de reserva energética. Luego, desde el punto de vista de la composición, fundamentalmente agua, donde están disueltas todo este tipo de sustancias.
¿Cuál es la función del citoplasma celular? Pues tiene fundamentalmente una función de reserva de combustible y materiales de construcción de la célula. Ahí es donde nos vamos a encontrar fundamentalmente, pues como ya he dicho, polisacáridos o determinados tipos de grasa, determinados tipos de lípidos que dada su marcada insolubilidad no van a servir como de reserva energética sin alterar el equilibrio osmótico, o metabolitos iniciales de determinados macro sustancias o macromoléculas como pueden ser las proteínas, pues nos vamos a encontrar esos aminoácidos. Es el sitio, es la encrucijada donde se van a realizar todas las reacciones metabólicas anaeróbicas sin oxígeno de la célula. Y además es el responsable de la forma celular, es el sostén físico de todas las organelas celulares y del citoesqueleto celular. Luego, parte de la forma de la célula es responsabilidad de ese citoplasma. Pero además tiene funciones químicas porque al tener disuelto iones nos va a servir para regular el pH, nos va a servir para regular el equilibrio eléctrico o la viscosidad. Y por último, también va a jugar un papel muy importante en lo que es la división celular, en los procesos de mitosis y de meiosis, como ya veremos cuando hablemos de la reproducción de la célula. En definitiva, y con una diapositiva resumimos todo lo que hemos dicho del citoplasma. El citoplasma está compuesto por la solución líquida intracelular en la cual se encuentran inmersos los órganos celulares, que es el citosol, y después cada una de las organelas. Desde el punto de vista estructural se puede presentar de dos maneras, en dos estados físicos, o en estado viscoso, que se llama estado de gel, o de manera un poquito más fluida, que es en estado de sol. Normalmente hemos dicho que es un gel de polisacáridos hidratados. Luego, la estructura normal del citosol es en forma de gel. ¿Cuál es la composición? Pues hemos dicho que fundamentalmente agua, del 70 al 90, del 70 al 85% es agua. Después va a llevar disuelto en ese agua una cantidad de solventes de soluto de especial importancia, del 20 al 30% proteína, pero como veis aquí en el resumen, pues pueden aparecer iones, pueden aparecer aminoácidos, pueden aparecer glúcidos, diferentes tipos de ácidos ribonucleicos, incluido el ATP, diferentes nucleótidos, nucleósidos, muchos metabolitos y muchas enzimas. Y también contienen inclusiones y ribosomas. ¿Cuál es la función fundamentalmente del citoplasma? Pues la función fundamental es la función metabólica. Es el lugar donde se van a dar un montón de reacciones celulares. Yo os destaco en el esquema en rojo la glucólisis, porque es la reacción fundamental, es la vía de entrada energética común de la glucosa a la célula y al citoplasma para que se dé el proceso glucolítico. Pero no es exclusivamente la glucólisis lo que se va a dar en el citoplasma celular. Veis que os he enumerado aquí otra serie de reacciones, si queréis, secundarias metabólicas que se van a dar en el citosol, como es la gluconeogénesis, la glucogenolisis, la síntesis de aminoácidos, la modificación de determinadas proteínas o la síntesis de ácido graso. Luego, dentro de las funciones celulares, la función metabólica es fundamental, la confluencia de todas las rutas metabólicas, aunque también hemos dicho que tiene función de reserva y función de citoesqueleto. Y con eso tendríamos explicado y terminado todo lo que corresponde al citosol. ¿Cuáles son los orgánulos celulares que nosotros vamos a estudiar y que están flotando, que están inmersos en ese citosol que acabamos de estudiar? Bueno, pues lo podemos clasificar de varias maneras. Hay un grupo de científicos que clasifican los orgánulos celulares atendiendo a las membranas que contengan, siempre membrana modelo mosaico fluido del que hemos estudiado, y las clasifican en orgánulos celulares que no tienen membrana, fundamentalmente los ribosomas y el centrosoma. Las inclusiones tampoco tienen membrana, pero hay autores que no las clasifican como verdaderas orgánulos celulares. Y existen otros orgánulos celulares que tienen membrana. Membrana que puede ser sencilla, es decir, que tenga solamente una membrana modelo mosaico fluido, como ocurre en las membranas reticulares, el aparato de Golgi, los lisosomas, los glioxisomas, los pirosisomas o las vacuolas, que son todos orgánulos celulares que tienen membrana sencilla, pero también nos podemos encontrar con orgánulos celulares que tienen doble membrana modelo mosaico fluido, como son las mitocondrias y los cloroplastos. Bueno, pues ahí tenéis
todos los orgánulos celulares que vamos a estudiar, clasificados atendiendo a la cantidad de membranas que tengan. Los que no tienen, los que tienen membrana sencilla o los que tienen membrana doble. No obstante, a mí la clasificación que más me gusta, que es la clasificación que creo que es más útil y más fácil de memorizar, es la clasificación que organiza a los orgánulos celulares citoplasmáticos según la función biológica que tengan. Y así me puedo encontrar con un grupo de orgánulos celulares que van a tener función estructural, es decir, que son los que van a formar la estructura de la célula. Y dentro de ese grupo vamos a estudiar o vamos a comprende al citoesqueleto celular, a los cilios, a los flagelos y lo que sería el centrosoma. Después nos vamos a encontrar con un segundo gran grupo de orgánulos celulares que se encargan de sintetizar determinado tipo de moléculas y de transportarlas allá donde se precisen, ya sean en el interior de la propia célula o en el exterior. Ahí tenemos incluidos a los ribosomas, ahí tenemos incluido al retículo endoplasmático, tanto al liso como al rugoso, ahí tenemos incluido al aparato de Golgi. Ese grupo de orgánulos celulares se van a encargar fundamentalmente de sintetizar proteínas, fundamentalmente, y transportarla allí donde se necesite. En tercer lugar, tenemos un grupo de orgánulos celulares que son vesículas, que son estructuras no muy destacadas por su morfología, pero sí muy importantes por su contenido, como son los lisosomas, como son los gliosisomas, como son los peroxisomas, como son las vacuolas y las inclusiones, aunque ya he dicho que las inclusiones son lo mismo que las vacuolas, pero que no poseen esa membrana plasmática, esa membrana celular que la diferencie. Bueno, pues son vesículas que también se pueden considerar órganos celulares. Y por último vamos a tener las organelas energéticas, que son las mitocondrias y los cloroplastos, que tienen funciones metabólicas fundamentales. Las mitocondrias, os recuerdo que eran las encargadas de la respiración celular, era donde se iba a producir el ciclo de Krebs y es donde se va a producir la energía en forma de ATP, y los cloroplastos específicos de las células vegetales son orgánulos celulares en los cuales se van a dar el proceso de la fotosíntesis o el proceso de síntesis de glucosa a partir del dióxido de carbono. Bueno, pues esta clasificación de los orgánulos celulares me parece la fundamental, es la más importante, es la que yo me aprendería, pero es que además es el índice de lo que vamos a coger y vamos a ir desgranando en este tema 6. ¿Por qué? Porque vamos a empezar mañana estudiando todo lo que corresponde al citoesqueleto celular, a los cilios y los flagelos, posteriormente pasaremos a estudiar los ribosomas, posteriormente las membranas reticulares, el aparato de Golgi, haremos una lección para las vesículas en general, lisosomas y vacuolas, y terminaremos estudiando los orgánulos energéticos, las mitocondrias y los cloroplastos. Luego tenéis ahí desarrollado todo lo que corresponde al índice de este tema 6 que vamos a estudiar. Bajo la membrana celular se halla el citoplasma, conjunto de orgánulos celulares e hialoplasma donde se realizan diferentes procesos metabólicos. El centrosoma es un orgánulo propio de las células animales compuesto por dos centriolos. Participa en la división celular y en la formación de los orgánulos del movimiento, cilios y flagelos. Las mitocondrias contienen unos enzimas en sus crestas que permiten la respiración celular. Las funciones de transporte, síntesis y almacenamiento las llevan a cabo coordinadamente diferentes orgánulos. El retículo endoplasmático liso y el rugoso, al que se asocian ribosomas que sintetizan proteínas, son canales de transporte en los que se forman los peroxisomas, vesículas llenas de enzimas. Además, transportan otras vesículas al aparato de Golgi, donde maduran hasta convertirse en lisosomas encargados de la nutrición y la defensa de la célula. Inmersos en el hialoplasma se encuentran las vacuolas, que almacenan sustancias y llevan a cabo la osmorregulación. Los plastos son orgánulos exclusivos de las células vegetales. Entre ellos destacan los cloroplastos en los que tiene lugar la fotosíntesis.